Muy buenas, les habla el ingeniero Manuel Guía de Guía de Ingeniería. Hoy vamos a continuar con nuestra tercera especialización en el desarrollo de proyectos estructurales. Esta es la primera sesión de la novena jornada. En sesiones anteriores hemos visto cómo incorporar todo lo que es la superestructura, todo lo que es el cálculo en concreto armado, en estructura metálica, pero después viene otro trabajo adicional, que es el trabajo de la infraestructura. Cómo distribuir, cómo dar la solución al sistema de fundaciones que va a tener la edificación. Entonces, nosotros como ingenieros, nosotros debemos hacer un análisis de diversos puntos como el suelo, el nivel freático, la capacidad de poder mover el terreno en el caso de hacer el movimiento de tierra, hacer remociones, hacer excavaciones, o sea, ese tipo de cosas que son las que dependen directamente del suelo. Y dependiendo de cómo, del caso que estemos estudiando y de los, vamos a decir, de los componentes que, vamos a decir, determinan la capacidad de carga, la capacidad de construcción y, vamos a decir, vamos a hablar de la parte económica también, el ingeniero decidirá cuál es el sistema de fundaciones más eficiente, porque aquí no hablamos ya nada más de lo más económico, sino de lo más eficiente. Hay casos, por ejemplo, en el que el sistema estructural más económico es inviable, porque a la larga va a producir problemas de otro tipo. Entonces recurrimos a casos más, vamos a decir, más particulares, como un sistema de pilotaje, un sistema de losa de fundación, un sistema de zapatas aisladas, que son quienes van a determinar, dependiendo de lo que nosotros decidamos, es lo que va a hacer, lo que se va a hacer en el sitio. Ahora, hay países en los que el ingeniero estructural solamente se encarga de calcular la superestructura, ¿sí? No sé si sea el caso de México, no sé si sea el caso de Dominicana, o de Chile, o de Perú, o de Ecuador, que son personas de las que están conectadas acá. No sé cuál sea su caso, pero por ejemplo, en el caso nuestro, en Venezuela, el ingeniero estructural que hace todo el análisis de la superestructura, también se ve en la obligación de determinar cuál es el sistema de fundaciones que va a llevar. Aquí, entonces, todo eso tiene que ser integrado por la misma persona, el mismo ingeniero. A pesar de que puede haber especialistas en suelos y que ellos van a aportar, cuando uno llama a que haga un estudio de suelo, ellos van a aportar sugerencias sobre el sistema de fundaciones a utilizar. Eso solamente es una referencia. El ingeniero estructural que realiza el cálculo y el análisis de la superestructura es quien va a determinar cuál es el que se va a colocar, ¿sí? Aquí me dicen, aquí algunas personas por lo menos chequea el sistema de fundación que se está diseñando. Eso es cierto. Muchas veces, ojo, y eso es algo que tenemos que tener especial cuidado. Cuando uno es quien ejecuta los trabajos, o sea que no es solamente el diseñador, sino es el residente o le toca ser residente de un proyecto, uno debe hacer un chequeo del sistema de fundaciones. Un análisis básico, no tiene que ser muy especializado, o sea, hasta con una hoja de Excel se pueden hacer, pero fíjense ahora, en este momento les voy a mostrar una forma fácil, rápida y eficiente de utilizar el SAFE para obtener un sistema de fundaciones básico, ¿sí? Entonces fíjense, si yo supongo que yo voy a hacer mi análisis de carga, vamos a hacer aquí un gráfico. Yo voy a suponer acá que este es mi pedestal, acá, y voy a suponer
que voy a construir una zapata. Y recuerden que el problema de el análisis de las fundaciones es que siempre se tiene que partir de la idea de que el sistema que uno va a utilizar es el correcto ya, donde ya nosotros decimos, bueno, mire, este terreno va a tener una profundidad determinada, entonces ya nosotros partimos de la idea que el espesor de la zapata, vamos a suponer por ejemplo unos 35 centímetros, que vamos a suponer que la profundidad de, vamos a hablar de la profundidad total de fundación es de 1,20 m, lo que nos dejaría que será 0.85 de tierra. Eso es una cosa. Ya de acuerdo a la columna, que ya sí sabemos cuál es la medida, supongamos que esta columna es de 0.30 por 0.30, nosotros vamos a vernos en el caso de la obligación de por lo mínimo suponer que el pedestal va a ser de 35, y hay veces en las que la norma le dice a uno ya tamaños aproximados, o no tanto la norma realmente no especifica el tamaño de la zapata más pequeña que se puede hacer, al menos de que esté violando los ganchos del acero, que las longitudes de desarrollo y todo eso que está incluido allí. Entonces vamos a suponer que esta es una zapata simple y la vamos a poner de 1,50 m, una zapata cuadrada de 1,50 m por 1,50 m, 35 centímetros de espesor, fundada a 1,20 m, ¿sí? Estos son los caracteres básicos de la zapata, y nosotros lo que vamos es a verificar o corroborar si las dimensiones del predimensionado están correctas o si hay que hacer algún tipo de ajuste. Para eso nosotros necesitamos unos datos adicionales. ¿Cuáles son esos datos adicionales? La carga P, un momento alrededor del eje X, un momento alrededor del eje Y, vamos a poner aquí X, momento alrededor de Y, y estas son acciones. Acciones sobre la fundación. Si yo quiero extraer datos del ETABS o del SAP para poder utilizar esta herramienta que vamos a aprender a utilizar el día de hoy, tengo que considerar son las reacciones que están en cada punto, no las reacciones en la base. Si yo le digo reacciones en la base, el software me va a arrojar vamos a decir, la sumatoria de todas las fuerzas que hay en todas las columnas, en todos los pedestales, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso yo debo buscar las reacciones en el join, en el punto de fundación. Y entonces, como son reacciones, los símbolos que van a traer van a ser inversos a los que usted necesita colocar en las acciones. Eso quiere decir que si de la reacción hay algo positivo, usted lo pasará a negativo, para que le pueda dar el orden natural a el elemento. Otro de estos son datos. Estos nosotros podemos sacar vamos a decir, del análisis. Ahora, ¿qué pasa? De esta misma carga P, nosotros podemos tener las acciones tanto por peso propio, puedo tener las de la carga variable, etcétera, etcétera. Puedo tener cargas especiales, todo lo que yo quiera, ¿sí? Y esas cargas o combinaciones de cargas ya yo las voy a poder incorporar también dentro de la zapata. Ahora, un punto importante que te tiene que tener claro en el diseño de fundación es que se utilizarán dos criterios: el criterio de resistencia, donde, aplicando la metodología del RFD, nosotros tendremos en cuenta que va a haber un phi para las resistencias, que disminuirá las resistencias, y esto igual, aún así tiene que ser mayor o igual a
otro phi, pero de las acciones. ¿Qué quiero decir? Que si yo mayora, disminuye. Entonces yo disminuyo las resistencias y este coeficiente debe ser mayor o igual en el peor de los casos que las acciones mayoradas. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que para un análisis por resistencia yo tendré que utilizar cargas mayoradas. Cargas mayoradas. Eso es así. Criterio por resistencia. Ahora, también yo puedo tener el caso de servicio. El criterio de servicio, o en otros sitios también lo llaman de flexibilidad. Bueno, de flexibilidad no, pasa que casi todo el mundo lo llama de servicio o de flexibilidad. Pudiese ser, pasa que no es de asentamiento. Dejémoslo como normalmente, caso de servicio. Esta parte de servicio evalúa que los asentamientos que se estén generando en la estructura por efecto del, vamos a decir, del uso normal de la misma no sean superiores al máximo permitido, que estaríamos hablando de 1 pulgada o 2,54 centímetros. Entonces, en unos usaremos cargas mayoradas y en el otro son solamente cargas, valga la redundancia, de servicio que están sin mayorar. Sin mayorar. Ok. Según esto, entonces los casos de carga que tenemos que incluir acá, algunos van a servir de cargas mayoradas y otros van a servir de cargas de servicio. ¿Sí? Eso es con respecto a las acciones y a los elementos que vamos a considerar. Ahora hay otro factor. Uno, el gamma del suelo. Tenemos que ver cuál es la capacidad que tiene el suelo de pesar, porque esta zapata va a tener un peso aquí, está acá, y esto va a ser producto de la carga de la tierra que tiene sobre ella. Entonces fíjense que eso es un factor que nosotros tenemos que estudiar. ¿Quién determina el DF o profundidad de fundación? ¿Algunos de ustedes tienen esa duda? ¿O sabe esa respuesta? ¿Qué le dice a usted que sea DF 1,20 o 1,50 o 1 metro o 0,80? No me diga el mecánico de suelo. Ni tampoco el ingeniero geotécnico, no. Ajá, ¿y él de dónde saca eso? ¿Sí? Mire, hay dos puntos importantes. Uno, que si el suelo es estratificado, uno puede llegar y decir, mira, vamos a fundar en el suelo que nos aporta la mayor capacidad de carga. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si ese suelo está a 10 metros? Y usted lo que va a hacer es una fundación simple para una casa de 2 niveles. No va a hacer una excavación de 10 metros para eso. ¿Sí? Entonces le tocaría trabajar sobre un terreno con menor capacidad de suelo, entonces tendrá que diseñar el elemento zapata mucho más grande. Eso no tiene ningún problema. Pero ¿qué pasa? Hay un factor que son los factores de tracción en las zapatas, o lo que llamaríamos volcamiento. Eso es un factor bastante importante, porque puede ser que usted llega a la roca sana. Supóngase que usted dice, bueno, mire, el suelo es estratificado y a 1,20 m yo tengo no digamos la roca, tengo el suelo de mayor capacidad en 1,20 m. Me fundo sobre él. Pero ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que la estructura, debido a su geometría, debido a los componentes del análisis, genere tracciones en algunas zapatas y el edificio trate de volcar. Y entonces
ese volcamiento usted lo va a ver compensado es dándole profundidad a la zapata, porque ese volcamiento, esa capacidad, esa tracción, mientras usted más le ponga tierra encima de ella, tenderá a estabilizar más el elemento. ¿Eh? Entonces ahí usted dirá, tengo que fundar mucho más profundo para que ese peso que yo voy a poner sobre la zapata compense el volcamiento que está teniendo. ¿Eh? Ojo, ese es el análisis que usted debería hacer, porque ¿qué va a pasar cuando la zapata sea consigamos esfuerzos de tracción? ¿Qué es lo que hacemos? Si estamos en obra, es delicado, porque entonces tenemos que buscar una solución que no sea tan, no va a ser tan económica, pero por lo menos tiene que hacerlo lo más barata posible. Y en el caso del diseñador, bueno, usted entonces simplemente dice, o ponemos más espesor de concreto, o vamos a poner la zapata mucho más profunda, y con eso resolveríamos el problema. ¿Sí? Ahora, fíjense que allí tenemos otro problema, u otro dato, que sería que necesitaríamos saber qué tanto empuja el suelo a la zapata. Eso es un coeficiente, y esto lo conocemos como esfuerzos. Son los esfuerzos últimos, que son el valor donde vamos a decir, el terreno rompe o falla. Y posteriormente, ¿qué le pasa? Después usted lleva a un esfuerzo admisible, donde usted tomará el último y le mete lo divide entre un factor de seguridad. Este factor de seguridad puede variar entre 2 y hasta 4, lo he visto yo, ¿no? Pero va a depender de qué tan mal vea usted las condiciones del terreno, y entonces te dice, bueno, vamos a considerar un factor de seguridad mucho más alto, por si acaso, por si hay algún problema. ¿Ve? Aquí me dicen que le daría el DF mínimo. Ajá, pero ¿cuánto es el DF mínimo? El DF mínimo puede hacer volcar a la zapata, como puede ser que menos del mínimo sea suficiente. Esos son el tipo de cosas que uno tiene que ver. Las normas tienen unas recomendaciones. ¿Ve? Tienen unas recomendaciones que nosotros podemos seguir, pero recuerden que esas recomendaciones no son del todo el tiempo completamente válidas, o por lo menos mínimas. A mí dice, mire, una columna mínima de 30 por 30, que es lo que dice la gran mayoría de las normas, pero por allí nosotros podemos ver que hay cientos o miles de edificaciones que no tienen la columna de 30 por 30, y allí están, allí existen. Que es un problema latente y que tarde o temprano va a suceder algo. Sí, eso es cierto. Fíjense algo que he visto en algunos de los viajes que he estado haciendo. No voy a decir en qué sitio, pero sí me he dado cuenta que hay mucho, incluyendo en mi país, hay mucha cosa que se llama autoconstrucción. La gente está determinando arbitrariamente cuál es la dimensión, el tamaño y las resistencias y las proporciones de todos y cada uno de los materiales. Desde decidir que van a poner una columna de estructura metálica de un tubo de 100%, y que le van a conectar una viga de grande, porque como la ven que es una luz grande, determinó que era grande, y entonces le ponen un perfil de 200 de altura. Está hablando de estructura tubular. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las conectan, ellos las ven unidas, o de decidir de abrir la columna un espacio, un hueco para poder calzar la columna, calzar la viga. Eso no funciona. También he visto columnas que son aproximadamente de 25 por 25 y lo que tienen son 4 cabillas de media, cuando sabemos que 4 cabillas de media no es el acero mínimo de ninguna sección. ¿Sí? Entonces fíjense que la cosa es bastante, vamos a decir, alarmante, ¿no? He visto también otras construcciones que tienen unos volados excesivamente grandes, y ponen las secciones de viga
totalmente disparatadas desde mi punto de vista, cosas muy pequeñas. Por lo menos miren, fíjense, el caso más reciente que hemos tenido en Sudamérica, el caso de Ecuador. Allí hay muchas edificaciones que realmente no entendemos todavía, muchos de nosotros como ingenieros, cómo estaban en pie. Así de sencillo. Evidentemente algunas tenían que caerse. Lamentablemente hubo pérdidas humanas en algunos casos, pero es que esas son estructuras que tenían que caerse porque si no, estábamos en contra de todo lo que hemos estudiado a nivel mundial. O sea, las estructuras estaban cargas gravitacionales, actuando como cargas gravitacionales y vamos a decir aventuras, porque son aventureros de constructores, de ingenieros que muchas veces hacen caso omiso a las normas. Las normas, y hay un grupo de ingenieros que nosotros compartimos por WhatsApp, la gente en Bolivia, y entonces dicen, se quejaban porque tenían problemas por la norma porque no la quieren aplicar porque es muy vieja, que no sé qué más. Entonces, mire, fíjense, desde mi punto de vista, yo veo la norma como un libro de experiencias anteriores y hay que aprender sobre las rocas que ya otra persona, sobre las piedras que ya otro colocó. Ustedes se imaginan si el hombre que descubrió el fuego no hubiese generado algo o no le hubiese explicado a alguien cómo hacerlo. ¿Qué pasa? Todas aquellas personas tenían que haber comenzado desde cero otra vez para poder generar el mismo. Y así consecutivamente el aprendizaje no se iba a ir pasando de generación en generación. Y eso son las normas. Las normas son para nosotros determinar, mira, ya sabemos que con una columna mucho más pequeña ya ha habido desastre y con eso nosotros podemos decir, quitemos, tenemos que hacerla más grande. Aquí me dicen que algunos municipios permiten volados en sus estructuras o están prohibidos en este tipo de estructuras. Fíjense, las normas no prohíben nada, no prohíben nada. Mire, yo fui al Ecuador y vi el edificio de Lunasur. Tiene 54 metros de volado, de voladizo. Los invito a que lo consulten. El edificio tiene 54 metros de volado. Entonces nosotros queremos decir, bueno, ¿y por qué un volado de 4 metros es tan malo? El problema de un volado de 4 metros es que tendrá que tener la magnitud de una columna tal para que pueda soportarla, unas vigas con una cantidad de acero determinado. O sea, fíjense, no hay ningún ente que trate de controlar el tamaño de las edificaciones, porque mientras estas sean, y las regularidades, por lo menos la norma Covenant no prohíbe, y tenemos una lista de lo que se llaman las estructuras especiales que no están prohibidas, simplemente la norma le dice que si usted va a utilizar o su estructura está dentro de los parámetros de este tipo de edificación, lo que tiene que hacer es que hacer determinados tipos de análisis. Y fíjense que nosotros hemos hecho unos análisis que están superiores a lo que normalmente las otras personas hacen en este curso. Pues. Bueno, no en este curso, en la práctica profesional hay muchos profesionales, muchos ingenieros que no hacen un análisis modal, no hacen un análisis espectral con la inclusión del espectro de diseño. Simplemente se van a las cargas estáticas, hacen un análisis, por ejemplo, el análisis sísmico lo hacen con un análisis estático equivalente. Y entonces, ¿qué pasa? Se cae, o sea, tenemos que entender. El análisis estático equivalente fue muy eficiente para cuando nosotros no teníamos cómo procesarlo. Y no estoy diciendo que quede mal, sino que, ¿qué pasa? No va a estar limitado a determinado tipo de estructuras. ¿Sí? 3, 4 niveles, 5 niveles, pero usted no me va a pretender que va a agarrar un edificio de 80 pisos y vamos a hacer una distribución puntual de las cargas de los espectros, de la carga lateral, punto a punto. Por más que usted quiera hacerlo y lo haga con mucho delicadeza y cuidado, usted está dejando por lado el factor tiempo. Y el factor tiempo, vamos a decir tiempo de acción, de la fuerza de aplicación. Usted está considerando que la estructura está sin sismo, después
con sismo máximo. Pero ¿qué pasa? En ese transcurso entre el estado inicial y el estado final de la edificación, usted está dejando de analizar el comportamiento de los elementos internos y puede ser, ojo, no necesariamente tiene que ser el sismo grande para que tumbe la edificación. Hay sismos pequeños, hay sismos medianos, hay de baja intensidad, de alta intensidad, de alto contenido frecuencial, de bajo contenido frecuencial, y eso es lo que va a afectar a la larga la edificación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted agarra la Biblia de cada país, y desde mi punto de vista, gracias a Dios que la ingeniería va a ser universal en muchos países, yo puedo llegar y tomar recomendaciones de la norma americana, de la norma europea, de la norma japonesa, y tomar recomendaciones que uno como profesional, uno la analiza y dice, bueno, esto puede ser aplicado a la obra que estoy haciendo, ¿sí? Aquí me dice que aquí en Ecuador edificios con volados de 4 metros y con vigas de espesor de losa. Eso es totalmente irracional. ¿Ve? Nosotros no podemos hablar de vigas planas. Las vigas planas, y todos ustedes me van a coincidir eso es, vamos a decir, el paraíso para cualquier arquitecto, la viga plana. Ellos nunca quieren que se vea la viga, todo quiere que sea macizo, que todo sea recto, que todo sea plano, o sea, que no se les vean entonces, ¿y qué hacemos con la inercia? Necesitamos la inercia. Necesitamos inercia porque la inercia es la que va a evitar que haya la flexión en el elemento y que ayudará al momento. Entonces, ¿qué pasa? Un volado de 4 metros que tiene un espesor de 25 centímetros es un problema. Está allí, está parado, está estable, sí, al parecer sí, no parece nada, pero ¿qué va a suceder? En las primeras en las que haya una fuerza lateral o que el diafragma no se comporte totalmente rígido porque haya un desplazamiento de uno de los elementos, porque no tienen arrastramientos laterales, porque las vigas son planas, ¿qué va a ocurrir? El desastre. Entonces son problemas que están allí latentes. Entonces fíjense, esto es algo. Aquí en el país, aquí en Venezuela, yo siempre he dicho, la pobreza se acabará con un temblor. ¿Por qué? Porque en ese momento van a morir casi todos. Es así, mire, aquí la autoconstrucción, nosotros llamamos esos ranchos, esos son unas casas improvisadas. O sea, yo las he visto hasta de 4 o 5 niveles y lo que hacen es poner un elemento que la sostiene. Y en terrenos con alto riesgo vamos a decir, hay casos de licuefacción en algunos terrenos y algunos con alta capacidad de deslave. Entonces, ojo, todo eso hay que estudiarlo. Las normas son parámetros mínimos porque ya otras personas estudiaron, ya vieron la experiencia de que se les caen, que se les rompe, y para los países, como en el caso de Chile y ahorita que ha estado Perú y ha estado Ecuador sometidos a distintos sismos, es el momento de poder tipificar, cuantificar y verificar cuáles son los elementos que están fallando, porque tristemente nuestra ingeniería, nuestras teorías y nuestros diseños van a ser, vamos a decir, útiles y van a ser buenos y van a ser buenos diseños y todo eso hasta el momento en el que falla. Cuando en el momento en el que falle, nosotros podremos hacer revisión de este elemento. Mire, ¿qué fue lo que pasó? Se falló por acero, faltó la cantidad de aceros mínimos, han llegado a esas conclusiones, no solamente con ecuaciones matemáticas, sino después de que haya un evento sísmico, vemos qué ocurrió, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Ahora, en el caso de que ahora nosotros vamos a diseñar una fundación, la fundación tiene otra cantidad de parámetros adicionales que debemos considerar como mínimos, ¿sí? Por ejemplo, esto que nosotros agarramos y tenemos un esfuerzo último que ya nosotros lo obtuvimos, y ojo, recuerden que esos valores no son exactos, son tomados también de otros tipos de experiencias de diseño, han sido metodologías que todos nosotros sabemos que si usted llega y toma una muestra de suelo y no la lleva no la transporta de manera adecuada al laboratorio, esa muestra puede salir alterada, puede haber un error allí. Eso es como que igual nosotros hagamos y tomemos un cilindro de concreto de cualquier obra. Eso es para que después nosotros podamos
proyectar en el tiempo cuáles van a ser las resistencias. Pero ¿qué pasa? ¿Cuántos cilindros hay que tomar? ¿Ah? 1, 2, mínimo 3. Pero ¿qué pasa si cada uno tiene una metodología de la toma del cilindro? Y si usted toma el cilindro mal, ¿qué es lo que va a ocurrir? Eso va a arrojar un error experimental y usted no va a poder tenerlo. Entonces fíjese, aquí me dice mínimo 3 cilindros. Mínimo deben ser aproximadamente unos 12 a 9 cilindros. ¿Por qué? Porque usted tiene que tomar 3 cilindros que usted va a romper a una cantidad de días. Por ejemplo, a los 7 días, después va a tener que tener 3 cilindros más para romperlo a los 14 y después a los 28, o sea, mínimo 9 cilindros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene para poder tomar un cilindro, por ejemplo, en el caso del concreto, un cilindro, usted tendrá que decir, bueno, este cilindro que está acá tiene que ser validado con otros dos para que estadísticamente pueda ser un valor exacto. Ahora, en el caso del suelo, aquí sí, como no tenemos que hacerlo a tiempo, como dice aquí el ingeniero Rodrigo, que es especialista en el área de geotecnia, tienes que tomar 3. ¿Pero por qué es el número 3? Porque es un número impar. No hay la posibilidad de que quede en empate. Entonces, ¿qué pasa? Estadísticamente nosotros estamos tomando un valor aproximado en base a los valores que tenemos del suelo. Y aún así no confiamos en ese valor. Con todo y aquello que, mire, me lo va a hacer la persona más inteligente del planeta, que va a tener todo el cuidado posible, tomar el terreno. Igual nosotros tomamos un factor de seguridad, por si acaso puede haber cualquier problema en esto. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros trabajamos con valores que son aproximados y que después nosotros posteriormente los dividimos entre un factor de seguridad para nosotros alejarnos de la probabilidad de falla de ese terreno. Entonces ya nosotros allí estamos diciendo, bueno, que la zapata que yo voy a poner, yo sé que ese terreno va a soportar un poco más de lo que yo creo que le va a llegar. ¿Estamos claros? Recuerden que las cargas, muchas de las cargas que van a venir de arriba, también vienen de probabilidades de ocurrencia. Cuando nosotros decimos que mira, que un hospital o que una biblioteca, por ejemplo, va a tener 1000 kilos por metro cuadrado por metro de altura, ok, estamos hablando de una biblioteca, es la probabilidad, pero si la biblioteca tiene pocos libros, no va a llegar a ese número. Pero pudiese llegar en algún momento a estar completamente llena. Bueno, esas son probabilidades que nosotros vamos a manejar, ¿sí? Y lo mismo hacemos con el terreno. Ahora, fíjense, después que nosotros obtenemos el factor, el esfuerzo admisible, nosotros decimos, bueno, el esfuerzo último nos lo va a dar el estudio de suelo. Por lo tanto, nosotros como ingenieros no deberíamos estar haciendo ningún tipo de cálculo de sistema de fundación sin el dato del estudio de suelo. Ahora, ¿qué hacemos? No vamos a hacerlo. No se puede, no. Muchas veces tenemos que esperar que se haga. Vamos a hablar vamos a decir del cómo va a funcionar la obra. Si a mí me contratan, mire Manuel, aquí tenemos queremos hacer este edificio, aquí está esta arquitectura, queremos hacer esto, ¿cuánto tiempo te tarda para hacer esto? Entonces me van a decir, bueno, ingeniero, ¿qué necesita para poder trabajar? Y eso recuerden lo que nosotros hablamos en la cotización. En la cotización usted tiene que especificar todo lo que usted va a necesitar, porque si el ente contratante en un momento dado no le proporciona alguno de esos aspectos, es razón suficiente para que usted rescinde ese contrato o para que usted tenga cómo justificar el hecho de que usted no pudo entregar a tiempo, ¿sí? Y uno de esos parámetros debe ser todos los estudios necesarios para el fiel cumplimiento de la obra. Entre eso está el estudio de suelo. ¿Qué puede ocurrir? Que esa persona, ese cliente que usted tiene, ni siquiera sabía que tenía que pedir eso. Quien se lo está diciendo es usted. Mire, yo necesito el estudio de suelo. El estudio de suelo, usted puede arrancar su proyecto. Porque a diferencia de que cuando se construye, primero se construye las fundaciones y después la superestructura, en el caso del cálculo y el diseño es diferente. Calculamos primero la superestructura y después vemos cómo lo llevamos al suelo.
Entonces eso nos va a dar un tiempo para que el ente contratante obtenga el estudio de suelo. Ahora, si son cosas que son demasiado pequeñas, porque puede ser una casita, puede ser algo, mire, mi recomendación es que nosotros, todos nosotros como ingenieros civiles, dentro de todos los pensus, hasta ahora que yo sepa, a nivel mundial, de las distintas personas que han participado en las especializaciones y de colegas de otros países, todos tenemos en nuestros pensus materias de parte de suelo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Después que usted llega al suelo, entonces te dice, bueno, nosotros vemos materia de mecánica de suelo, vemos materias de diseño de fundaciones, entonces nosotros por lo menos deberíamos ir al sitio y ver desde la vegetación que hay en el terreno, y puede usted mandar a hacer una excavación. Mira, hazme una excavación aquí, ya sea a mano, dependiendo de lo que sea, con un retroexcavador. A mí me ha pasado unas veces que me dice, mira, hermano, necesito diseñar una fundación acá para esta estructura, 2, 3 niveles, y no tengo el estudio de suelo. Es más, hay lugares que ni siquiera han ido las personas a hacer las tomas de muestra, porque, o ya sea porque no están muy alejadas de la zona, o porque no quieren pagar los costos como tal, o son muy costosos. O sea, eso puede ocurrir. Y entonces, ¿qué pasa? Usted se puede ir al sitio y dice, mire, busca tu retroexcavador, vamos a excavar acá, vamos a abrir aquí, cuál es el material que tiene. Eso es lo que tenemos que tener, el efecto. Vamos a llegar, vamos al sitio y excavemos. El material va a hablar por sí solo. Va a hablar por sí solo. Si usted excava y usted ve que tiene alto contenido de limo, usted va a ver. ¿Qué le dice un limo? Baja capacidad de carga. ¿Qué le dice un limo? ¿Qué le dice una arcilla? Mucha deformación. Entonces, ¿qué pasa? Ya usted puede estar pensando en qué va a esperar a lo largo del tiempo, ¿sí? Pero el estudio de suelo es necesario. Ahora, aquí me dice uno de ustedes que tienen la mala costumbre algunos de considerar 1 kilo por centímetro cuadrado. Pues le comento, eso no es solamente en tu país. Eso es en general de todos los países. Fíjense algo. En Venezuela, como tal, un suelo mal puede tener 1 kilo por centímetro cuadrado. Y entonces muchos calculistas estiman ese valor para un diseño de una fundación. Yo he visto suelos de 0,30, de 0,80 kilos por centímetro cuadrado. Ojo, de esfuerzo admisible. Y muchas veces, ahora, vi un informe de un estudio de suelo que decía que era 0,5 de la capacidad última. O sea, ni siquiera faltaba el factor de seguridad. Claro, ese tenía algún tipo de problemas, pero eso nosotros tenemos que tenerlo. Pero ojo, hay suelos muy malos, muy malos. Esa es otra cosa que tenemos que entender como nosotros como ingenieros, saber qué es lo que es posible y qué es lo que no es posible. Si usted me llega a mí con un informe de suelo y me dice, mire, el esfuerzo último es de 0,5 kilos por centímetro cuadrado, tiene que haber un error. Porque entonces, ¿qué pasa? Mi factor de seguridad me lo divido entre 0,25. Estoy construyendo sobre las aguas o está construyendo en un pantano. O sea, eso es imposible. Muéstrame las fotos de la muestra. Entonces, cuando usted ve la muestra, tiene muestras de... No es usted debería estar esperando un pura arcilla. Y no es así. Ojo, eso es una cosa. Ahora, ahorita me tocó proyectar. Estamos haciendo un proyecto en la isla de Aruba. Y cuando me envían el estudio de suelo, bueno, nosotros tenemos por allí, a ver si lo tengo por aquí a la mano, el estudio de suelo. Aquí está, aquí estudio de suelo. Aquí está, tengo capacidades de 4,5, 4,59 newton por milímetro cuadrado. Tengo de 5,84 newton por milímetro cuadrado. 4,84 newton por milímetro cuadrado. En un estrato que tengo hasta 17,4 newton sobre milímetro cuadrado. Cuando hablamos ya en kilos por centímetro cuadrado, estamos hablando de que la menor tiene 46,81 kilos por centímetro cuadrado.
46,81 kilos por centímetro cuadrado. ¿Eh? Tenemos después 59,55, 48,95, 60,16. Y aquí, como el experto aquí me está diciendo, eso es roca pura. ¿Qué es lo que es? Coral. Coral. La isla está compuesta en algunas fases por corales. Y entonces, precisamente donde tenemos el edificio, tenemos roca pura. El sistema de fundaciones que vayamos a colocar allí nos va a dar una alta capacidad. Es más, el factor de seguridad, si quiere, métalo en 10 y le va a quedar 4 kilos por centímetro cuadrado. Y para cualquier cálculo de una edificación que nosotros hacemos, 4 kilos por centímetro cuadrado es un terreno muy bueno. Entonces, fíjense, es importante. Ahora, si yo no hubiese ido al sitio y me da un informe de suelo, que puede ser yo puedo dudar, digo decir, bueno, si no es muy alto, vamos al sitio, ¿qué podemos ver? No, esto es roca pura, ok, esto da, ya estamos en esto. Pero ¿qué pasa si usted me manda una foto de un terreno con alta vegetación? Usted me dice, me manda las fotos y un poco de monte, y me dice, mira, Manuel, aquí tenemos este informe, 46 kilos por centímetro cuadrado, y ustedes ven vegetación alta, 2 metros de altura de vegetación. Ese informe está errado. Tiene que estarlo, porque ¿qué pasa? En roca pura no se va a dar esa vegetación, ese tamaño de vegetación no se va a dar, porque esos son de raíces profundas, necesita material orgánico y eso no va a estar allí. Esas son las cosas que son otras ciencias que tenemos que tratar de aplicar. ¿Ves? Ahora, volviendo a este tema, tenemos ya un Q admisible, un Q último, un Q admisible, tenemos el peso específico del terreno, que lo vamos a tener porque es el material que vamos a colocar sobre ello, y esos serían los datos fundamentales: reacciones, ¿verdad? Las propiedades del suelo y ahora el predimensionado. Siempre partimos de un predimensionado. Nosotros estamos suponiendo en este caso que la zapata va a ser de 1,50 m por 1,50 m, cuadrada, con 35 centímetros de espesor. Esas dimensiones, sí, algunas están ya, vamos a decir, regularizadas en las distintas normas. Por ejemplo, en la norma Covenant 1753, que es la de elementos en concreto armado, el espesor mínimo de una losa se considera de suelo, pueden ser de hasta 20 centímetros, pero implica otro problema: los recubrimientos mínimos en concreto que están expuestos al suelo deben ser de 7.5. Entonces, si tengo 7.5 para la tierra que voy a poner por abajo y 7.5 a lo que está arriba, me está dejando solamente 15 centímetros. Del 7.5 y 7.5 son 15 centímetros, 5 centímetros nada más para que yo pueda meter el acero, ¿sí? Entonces, esas son cosas que después hay que irlas regularizando, ¿ves? De acuerdo a los componentes que vamos a incorporar, ¿sí? ¿Estamos claros? ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí se entiende cómo son las tres fases del procedimiento para un sistema de fundación? 1. Reacciones o acciones sobre la fundación. 2. Conocer el tipo de suelo y las propiedades que le va a dar, porque algunas las pueden beneficiar y otras las pueden perjudicar. Y 3. El predimensionado del sistema estructural. Eso quiere decir que ya usted, como ingeniero, tiene que saber por dónde se va a ir. Porque si yo consulto mis cargas y veo mi suelo y tengo un suelo con muy mala capacidad de carga, no puedo estar pensando en zapatas aisladas. Tengo que ya estar pensando en áreas grandes, como losas de fundación, para poder estudiar ese caso. Que estamos hablando de suelos estratificados y la roca se encuentra más profundo y el edificio es alto, entonces nosotros debemos estar pensando en pilotes. Pero por favor, no vayan a ser como un profesional, un colega, que quería hacer un sistema de pilotaje hasta de 18 metros de profundidad para una edificación que lo que tenía eran 5 niveles. O sea, es absurdo que el sistema de fundaciones sea, vamos a decir, mucho o más del doble de lo costoso que todo el resto de la edificación. Eso es absurdo. Usted como profesional no puede permitir eso, porque eso es una mala decisión. Eso es un sistema de fundaciones que está, vamos a decir, mal considerado.
no fue el más apropiado. Tiene que buscar otro tipo de solución porque eso va a hacer qué cosa, que la edificación se encarezca tanto que ni siquiera en algo que ni siquiera se va a ver, ¿sí? Ah, que es de acción obligatoria porque es una estructura especial y tiene que estar allí y tiene que tener... Ah, eso es otra cosa, pero entonces el cliente tiene que entender que los costos que va a haber allí son debido a los requerimientos que él tiene. Pero a mí me dicen una estructura de 5 niveles, así les digo, son 5 niveles y me dicen que tengo que poner pilote, mire, aquí hay que hacer otra cosa. Ok, yo me voy a meter 18 metros hacia abajo porque es donde está la roca. Bueno, ¿y por qué no hacemos mejor un sótano? Yo le puedo asegurar que meter el pilote a 18 metros de profundidad, todo el pilotaje y todo lo que amerita y todo el cabezal y todo lo que va a hacer, fácil le puede hacer que le tenga un sótano. Excava ese sótano, aprovecha el espacio del sótano e igual va a llegar a los 18 metros de profundidad. Eso es lo que nosotros tenemos que estudiar, ¿sí? Porque, ojo, y es algo que pasa y sucede con mucha frecuencia, que hay personas que dan soluciones sin pensar en el costo económico. Y eso aún así sin contar otros costos que son, por ejemplo, costos políticos, costos sociales, que no evalúan ese tipo de cosas. Pero uno como ingeniero integral de proyectos debe tomar en cuenta todas esas acciones. Ahora nuestra especialización se ha enfocado en toda la parte estructural y ustedes también se han dado cuenta que yo siempre considero la parte del costo. Vamos a ver qué tan costoso es esto, qué tan eficiente va a ser esto, porque nada hace usted con haber realizado 100 proyectos y ninguno esté construido, ¿sí? Eso es como que usted diga, yo tengo 3 hijos y usted no tenga ni una foto de ellos. O sea, nadie le va a creer. Usted puede tener los 100 proyectos, mire, he hecho estos proyectos, hice el cálculo, el edificio más alto del mundo, pero no está construido. Nadie le va a creer. Usted tiene que hacer que las estructuras sean viables. Y de esa manera es que usted, uno, va a lograr el cliente y dos, va a lograr el prestigio. Y ojo, y esta cuestión no es de prestigio de por querer decir uno más importante que el otro, sino porque los logros que uno tiene deben ser puestos a prueba. Si usted construyó un edificio y después se le cayó, mire, primero tiene que esconder si fue error suyo o no fue error suyo. Esas son las cosas que uno debe considerar. Esto es algo bastante delicado, por lo cual nosotros debemos tener cuidado. Y si lo podemos construir, mucho mejor. ¿Ven? ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Entonces fíjense, esta parte del diseño de la fundación, aunque va a ser bastante simple, porque ya van a ver que es bastante simple, tiene una ciencia atrás de ella, que es lo que nosotros debemos estar pendientes. Entonces fíjense, vamos a borrar esto y entonces vamos a partir. Cuando yo le digo inicio a file, le digo nuevo modelo, el software me va a dar una serie de opciones, ¿sí? Estas opciones, la primera me va a preguntar cuál es el código de diseño que yo voy a utilizar. Aquí no recuerdo si ya sale ACI, no sale todavía la ACI 318 del 2014 por la versión que estoy utilizando del SAFE. En las versiones más nuevas ya sale la ACI 318 del 2014. Pero bueno, no son muchas las variaciones en cuanto a esto que estamos conversando. Después podemos hablar de las preferencias del diseño. Cuando yo hablo de las preferencias del diseño, ya el software, al yo haber asumido que es el código de diseño ACI 318, él ya me está colocando los requerimientos mínimos para atención, o sea, un poco de consideraciones que se deben hacer, pues. Como el corte, recubrimientos mínimos en losa, recubrimientos mínimos en viga, evaluación del pretensado y el posttensado, ya que el SAFE tiene la capacidad de calcular losas pretensadas o posttensadas. ¿Ven? Entonces, acá, información del proyecto, nosotros podemos dar datos sobre nuestro cliente. Podemos darle el nombre al proyecto, el número del proyecto, la compañía, incluir nuestros ingenieros, el ingeniero que chequea, el supervisor,
Todo esto nosotros podemos teclear sobre esto y cuando nosotros arrojemos algún tipo de información del software, ya va a venir con esos parámetros allí para, vamos a decir, enfocar las distintas responsabilidades, ¿no? En las hojas y en todo lo que se vaya a imprimir. Después me dice algo sobre el sistema de unidades USA. Fíjense que aquí nosotros podemos decir consistent unit, vamos a hablar de unidades consistentes, kilogramos fuerza metro, para que ellas pongan aquí, y yo puedo hacer ajustes acá que después posteriormente puedo volver a hacer. O sea, esto es para que más o menos me sacan ya las unidades de un principio. Pero esto es bastante simple, ya lo hemos hecho en varias oportunidades. Fíjense que la ventana es similar. Cuando nosotros, por ejemplo, en la empresa dictamos un curso que es el curso básico de ETAP, SAP y SAFE, muchas personas dicen, bueno, pero son 24 horas y en las 24 horas tú me vas a enseñar los 3 software. Me suena extraño. El problema es que muchas de las personas creen que estos software trabajan de manera aislada y no se dan cuenta que el conocimiento de uno es aplicable a los otros. Todo el proceso de definición de unidades, todo el proceso de definición de materiales, de transversales, de losas, todo es similar, ¿sí? Hay ventanas que hasta son iguales, ¿sí? Entonces, todo lo que ya sabemos de ETAPS y de SAP puede ser aplicado para el SAFE. Algunas que son diferentes, claro, porque el SAFE se especializa en una parte y tendrá botones especiales para eso. Entonces aquí vamos a dejar en kilogramos fuerza metro. Yo le digo OK. Y ahora hay 10 opciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estas opciones que están acá son de acceso rápido. Por ejemplo, el modelo en blanco, bueno, modelo en blanco, totalmente en blanco. No se hace, tendremos después posteriormente que ir haciéndolo por partes, pero no tendrías ni línea de gris siquiera. En donde dice Grid Only es un sistema de donde nosotros siempre hemos sabido partir. Sabemos ya cuáles son las ventajas y las desventajas de tener o no tener las líneas de grid. Acá cuando hablamos de flat slab estamos hablando ya de losas que tienen diseño por capitel. O sea, quiere decir que en el área cercana a las columnas tienen macizado de mayor espesor para que no se produzcan los punzonados sobre las losas. Ese tipo de losa está altamente contraindicado en zonas de alta zona sísmica, alta actividad sísmica. ¿Por qué? Porque genera elementos con mucha masa, con mucha rigidez, y como carecen vamos a decir, de elementos a flexión que sirvan para distribuir las cargas, y las fuerzas laterales tienden a ser bastante dañinos para la edificación. Ahora, hay otro caso que es el que está acá, que es el de el Waflex Slab. El Waflex Slab es las mismas losas macizas con casetones, pero con un sistema de nervios en dos direcciones. Es lo mismo que pudiésemos estar hablando de el uso de losas con casetón. Aunque hay un sistemas mixtos de losas de casetón con vigas de carga y vigas de amarre que también son bastante eficientes. Después tenemos losas flat slab, pero con vigas perimetrales. Esto es para brindar rigidez en los laterales de la losa. Tenemos también losas en dos direcciones, con nervios en dos direcciones. Basic Mat es como decir una célula, una losa celular, donde vamos a tener varios componentes divididos. Realmente nunca lo he utilizado, sé más o menos para lo que serviría, pero normalmente yo todo lo parto desde la grid cuando es una losa más compleja, un sistema de losas. Aquí tenemos, por ejemplo, losas en una dirección con nervios. El problema de hacer las losas nervadas con esta función es que no vamos a tener el dominio de saber exactamente cuál es el acero que va a tener cada nervio por particular, ¿sí? Entonces en esos casos yo prefiero dejarla calcularlo de manera individual, como les mostré en el caso de losas nervadas, ¿ves? Ahora, estas dos opciones que tenemos acá, zapata simple y zapata combinada, ¿ves? Esas son de acceso rápido para el caso como el que vamos a estudiar en este momento. Yo le digo aquí Single Fury,
Vamos a ver acá, zapata simple, y se me va a activar esta ventana. Tengo el problema del sistema de unidades. Siempre yo creo que es algo de aquí ¿ves? Que tendría que entrar como 2 veces para que active el sistema de unidades como yo quiero desde un principio. Y posteriormente ahora sí creo que va a salir con las unidades, ¿ves? Da ese error. Eso puede ser, ya eso debe estar mejorado en las versiones siguientes. Pero eso, para que sepan, puede dar un error. Ahora, fíjense acá. Vamos a partir de la imagen. Entonces, fíjense, aquí cuando nosotros vamos a ver los datos, vamos a suponer que esta es nuestra zapata. Esta es la dimensión que estamos hablando acá. Entonces aquí nosotros decimos, bueno, que este es de 1.5 por 1.5. Son los valores que nosotros teníamos demostrados acá. Este es de 0.35. Y aquí tenemos una carga, esto de 0.85 para que fuera todo totalmente 1.20. Aquí 0.85. Estas son las características que teníamos. Vamos a poner unas cargas acá, unas cargas acá. Ahora fíjense, en el software, cuando me abra, bueno, me faltaría aquí una dimensión, que serían las del pedestal. Vamos a suponer que es 0.35 por 0.35. Entonces, ok, vamos a ver cómo es meter las medidas. ¿Qué medidas vamos a tener? Ok, fíjense, nosotros vamos a tener un eje que debería ir pasando por aquí, acá, y un eje que va a pasar por aquí. Supone que está totalmente simétrico, ¿no? Entonces, cuando el software me dice a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y, nosotros por lo general vamos a asociar nuestro eje X aquí y el eje Y acá. Entonces me está hablando distancia a la izquierda o a la derecha del eje X, de aquí para acá y de aquí para acá, a la izquierda, a la derecha. Si nuestra zapata es de 1.5, nosotros deberíamos estar teniendo 0.75 aquí y 0.75 acá. Y posteriormente me están diciendo del eje hacia arriba y hacia abajo. Ahora, ¿dónde está precisamente este centro de coordenada? El software va a hacer que coincida con el punto de aplicación que está acá. Si nosotros quisiéramos hacer que esta fundación no fuese totalmente simple, sino que también se fuese excéntrica, tener algo como esto, por ejemplo, con un pedestal acá, nuestro eje va a estar aquí. Entonces, cuando me diga cuánto voy a tener hacia la izquierda, cuánto voy a tener hacia la derecha, por ejemplo, aquí tendría yo, por ejemplo, 1,20 m y aquí tendría apenas 0,20 si la pedestal fuera de 40 por 40. Y aquí tendría yo 0,20 y aquí tendría, bueno, corrijo, de aquí para acá, bueno, de aquí, sí, del eje para acá tendríamos 1,20 m. Entonces la zapata sería una zapata excéntrica de 1,40 por 1,40, ¿sí? Esas son las posibilidades, pero fíjense que vamos a poder poner en la columna como queramos, porque él va a traer el eje consigo en el punto. Entonces, en este momento, para el ejercicio, nosotros pondríamos aquí 0,75 a la izquierda, 0,75 a la derecha, hacia arriba 0,75 y hacia abajo 0,75, para que la zapata sea de 1,50 m por 1,50 m, ¿sí? Ok, después habla del load side. El load side, que es este elemento que está acá, vamos a resaltarlo aquí en verde. Este load side no es más que el área de distribución de la carga. Si no hay área de distribución de la carga, el software no va a poder calcular el punzonado. Entonces, el área de distribución de la carga en este punto es el pedestal. Y fíjense que habla de cuadrado, metros cuadrados. En este caso sería 0,35. Para que sea en un espacio de 35 por 35 donde vaya a distribuir esta carga. ¿Ven? Ahora, cuando hablamos de, ojo, estas son dimensiones.
Ahora hablamos también de las propiedades. Espesor. ¿Vale? Nosotros podemos estar hablando aquí de espesores de 35 centímetros, que es el espesor de la losa. Y un subgrade módulo. Este subgrade módulo es el módulo de balasto que tiene el suelo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros debemos tener el Q admisible, el esfuerzo admisible, para que después nosotros podamos determinar cuál es, en base al esfuerzo admisible, el módulo de balasto que va a tener. Si yo, por ejemplo, supongo que vamos a tener 2 kilos por centímetro cuadrado de capacidad, yo puedo estar calculando, y hay hoja en material de apoyo que yo les pasé, hay una hoja que dice, un archivo de Word que dice cálculo del módulo de balasto, ya está calculado, ya está una tabla que estima que debe ser aproximadamente para 2, debe ser 4, si no mal recuerdo. De todas formas, podemos aquí buscarlo rápidamente. Ahora, acá yo puedo incluir esto acá y decir, mira, ese es el módulo balasto. Para un Q admisible de 2 kilos por centímetro cuadrado, deberíamos tener 4 kilos. Entonces, nosotros podemos poner ahí las unidades kilogramos fuerza dividido entre centímetro cúbico. Y entonces, esto llegaría y chacata, automáticamente él va a tomar el valor con el sistema de unidades. ¿Ven? Entonces no tendríamos que estar recurriendo a muchas cosas aquí, ¿no? Ahora, aquí me hacen una pregunta, ¿cómo va a ser cuando el pedestal sea rectangular? Bueno, este pedestal ahorita, como es una plantilla, lo está poniendo cuadrado, pero después que el dibujo está hecho, nosotros podemos hacer una modificación. Ahora, ese tipo de tabla, tengo entendido que la tabla de aporte que está por acá, el módulo de reacción del suelo, que fue tomado, yo la tomé hace mucho tiempo, es un cálculo que ya está tabulado, pues. Esos son de acuerdo a los tipos de suelo. El módulo de Winkler se calcula igual en China. Bueno, no es igual, tienen algunas consideraciones diferentes, pero es el mismo principio. Para los suelos hasta ahora yo he usado eso, el módulo de Winkler. De todas formas, hay fórmulas para calcular el módulo de Winkler, que pudiésemos tomar una hoja de Excel y programarla y hacerla, ¿no? Pero sería una buena referencia. De todas formas, recuerden lo que acabamos de hablar. Es un Q admisible que ya viene reducido a un factor de seguridad de un Q último que posiblemente está mal tomado. Así que, o sea, son factores de seguridad que estamos tomando, que no deberían estar mal tomados, pero estamos así. Ahora, fíjense que acá me discretiza ahora la carga. Bien, ya está la geometría, ¿verdad? Ya incluyó el suelo acá. Y ahora vamos a ver cómo va a ver la carga. La carga hace una discretización entre la carga muerta y la carga variable. ¿Por qué? Porque él necesita tener los criterios de servicio y los criterios últimos. Después nosotros vamos a incorporar unas combinaciones para poder llegar a la solución final. Entonces vamos a suponer valores de carga aquí. Vamos a suponer unos valores primero. Vamos a poner unas 10 toneladas. Fíjense que si yo pongo 10 y le pongo ton, pone las 10 toneladas. Vamos a ver. Entonces fíjense, acá vamos a incluir una carga. Ok. Ahora, vamos a poner una carga variable. Vamos a poner una 20 toneladas. Ahora, los momentos, ¿ve? Estos sí son, vamos a ver cómo vamos a ir manejando. Vamos a poner números razonables, por ejemplo, 500, y esto en XY, vamos a poner primeramente, vamos a poner que sean iguales. Después esto igual lo vamos a poder modificar, ¿sí? Son cosas que quiero que planteemos y ver cómo metemos los datos. Es bastante simple, no tenemos que hacer muchas más cosas. Simplemente incluir la geometría, incluir sobre quién va a distribuirse esta carga, metemos el espesor, el módulo del suelo,
y las cargas que vamos a poner, ¿sí? Vamos a darle OK. Entonces él automáticamente genera el elemento. Si estas letras les parecen muy grandes, les estorban, podemos hacer botón derecho, modificar la grid, como hacemos en los otros software, ponerle 5, y con eso veremos una imagen mucho más pequeña y mucho más razonable, ¿ves? Ahora, aquí ya la estructura está lista para hacer ese cálculo. Solamente falta que incorporemos algunos elementos. Si yo le doy botón derecho sobre el punto central y veo Load, voy a ver las cargas que yo acabo de incorporar y sobre quién se están distribuyendo. Miren, ¿ve? Hay una distribución de 0.35, 0.35 y 0.35 y 0.35. ¿Sí? Ok. Yo ahora me faltaría definir. ¿Qué es lo que tengo que definir? Yo tengo que definir la propiedad de esta losa que ya debe estar lista. Si yo hago clic sobre ella y dice footing de Zapata, porque es la opción que está usando en este momento. Yo le puedo poner un ejemplo Zapata, por darle un nombre más parecido a lo que estamos acostumbrados a ver. Y después viene el material. ¿Cómo vamos a incluir el material? De la misma manera que hemos incluido los materiales en versiones anteriores. Podemos venir por el menú definir o a través de los tres punticos nosotros nos vamos a mandar a los materiales. Entonces yo le puedo decir C30. Vamos a ver qué propiedades tiene. Que pudiese yo hacer unos ajustes aquí. Bueno, vamos a decirle OK, OK, OK y OK. Y venimos otra vez al sistema de unidades. Sistema de unidades. Vamos a dejarle a estos 3 decimales. Vamos a trabajar esto en kilos por centímetro cuadrado. Las áreas, por ejemplo, me gusta tenerlas en centímetros. Este centímetro cuadrado por metro para el acero de refuerzo. Los desplazamientos o asentamientos en centímetros. Los esfuerzos en kilogramos fuerza centímetro. Le digo OK. Y ahora vamos a otra vez definir material. Vamos a modificar este C30. Entonces nosotros podemos hacer variaciones acá. Decir que el concreto es de 250. Entonces aquí decimos 250. Y tendríamos que calcular acá. El módulo de elasticidad sería 15.100 por la raíz cuadrada de 250. Me daría 238, 751, 9633. Eso hace que automáticamente se calcule acá el módulo de corte a 99.479 y fíjense que es exactamente lo mismo. Es un poco más simplificada la ventana. Entonces ya esta zapata ya tiene zapata, corrijo, la zapata, ya zapata tiene un concreto de 250 y 35 centímetros. Tick play. OK, OK. Ahora, otra propiedad que aquí ya tiene la zapata incluida, fíjense cómo está titilando, es el soil, el suelo. Ese soil, yo lo puedo darle clic aquí y me va a marcar directamente, o me puedo venir en el menú definir. Pero aquí yo digo soil, vamos a hacerle modificar, y fíjense que aquí está 4 kilos por centímetro cúbico. Esto es para un Q admisible igual a 2 kilogramos sobre centímetro. 2 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Estoy haciendo adaptaciones del nombre. Le digo que OK, le digo que OK, y ese es el suelo que va a tener. La carga ya la tiene. Ahora fíjense, la zapata no tiene carga sobre ella. Entonces yo le puedo decir ahora, miren, vamos a incorporar una carga muerta, en el caso de carga muerta, y vamos a asignarle una carga de superficie, o sea que vamos a ponerle tierra encima. Le digo OK. Le puedo meter en el caso de carga muerta o le puedo decir que es una sobrecarga permanente, pero para eso tendría yo que crear el caso. Vamos a ir modificando acá. Esto sería carga muerta, esto sería la carga variable, y yo pudiera agregar una carga que sería la sobrecarga permanente y decir que es super dead. ¿Ves? Todo lo que ya sabemos. Este valor también tiene que ser de
este es peso propio, esto es sobrecarga, no tiene que ser valor igual a 1. Este es solamente por peso propio. Entonces yo le voy a decir, bueno, de superdead, en la dirección de la gravedad vamos a poner cuántos kilos. Si tenemos que la zapata tiene un espesor, vamos a hacer una profundidad de 0,85 metros de profundidad y decimos, bueno, ok, son 0,85. ¿Cuánto es el gamma? El gamma del suelo vamos a considerar 2000. Entonces esto está en kilogramos por metro cúbico, sería 2000 por 0,85. Entonces tendríamos 0,85 por 2000 y tendríamos hablando de 1700 kilos por metro cuadrado. 1700 por kilos por metro cuadrado. Si hay una forma de poner la variable, es esta, que tendríamos que utilizar ecuaciones lineales, pero por lo general vamos a asumir que el peso es completo o la carga es completa, uniforme. Le decimos ok, está en el caso carga variable, no, en el caso sobrecarga permanente, y le digo ok y ok. Entonces ya esta zapata tiene carga. Vamos a meternos en la definición del load patterns, son las que yo acabo de incluir, fíjense cómo están ya puestas. Después metemos el load case. El load case está aquí, podemos modificar estos nombres porque si no después no nos van a salir correctamente. Carga muerta acá, vamos a poner una carga variable, cargas lineales estáticas, decimos ok y le digo ok. Ahora que vengo a hacer combinaciones, las combinaciones van a depender del número de elementos que tenga puestos como cargas. Yo puedo decir agregar por defecto el caso de los casos, las combinaciones de esfuerzos últimos, esfuerzos de servicio inicial a normal y a lo largo del tiempo, y yo le digo ok, y él va a incluir las combinaciones de acuerdo a los casos que yo puse. Entonces UD con 1, vamos a ver quién es UD con 1. UD con 1 simplemente es el 1 de la carga muerta, es el caso de servicio inicial, carga muerta. Pero para nosotros esta carga muerta también debe incluir el caso de carga sobrecarga permanente y ser por 1. Carga muerta más sobrecarga permanente, que es el peso de la tierra. Y solamente esta parte del servicio inicial, pero él debería ser considerado para este y para este. Entonces, incluimos los tres casos sin mayorar. Ahora, UD con NN1 es el mismo, miren, fíjense, ya lo agregó para el caso de carga de servicio normal. Entonces, ¿qué pasa? Ya yo este combo, ya yo lo agregué, ya yo incorporé que el carga muerta fuera este mismo combo. Al nada más decirle que es servicio, entonces este que está acá estaría de más porque ya está incluido en este mismo caso. UDED con NN2, fíjense que ahora es carga muerta, carga variable. Entonces tendremos aquí carga muerta más carga variable más sobrecarga permanente, un caso de carga de servicio, que también puede ser tanto, bueno, inicial no debe ser porque tengo carga variable, pero puede ser normal o a lo largo del tiempo. Le digo, ok, ya edité ese nombre. UDED con NL1. Entonces fíjense, a lo largo del tiempo ya tengo este incluido porque ya lo hice en el primer caso. Al marcar los tres bichitos ya este combo está de más. UDED con NL2 es este mismo, que lo puedo poner a lo largo del tiempo, y este sería carga muerta más sobrecarga permanente más 0,5 de la carga variable. ¿Sí? Y estaría modificándolo. ¿Por qué lo modifico? Para poder ver los resultados mucho mejor, mucho más organizados. Aquí yo le digo ok, y aquí después tenemos UD con NUL, y fíjense que ya es el combo mayorado de 1.4 de la carga muerta. Vamos a poner así, 1 carga muerta, vamos a poner el paréntesis aquí también, una llave aquí, carga muerta más sobrecarga permanente. Ahí está. Solamente es un caso de estado último porque está mayorado, y el último debería ser el de 1.2 más 1.6, 1.2 más 1.6. entonces tendríamos 1,2 carga muerta más sobrecarga permanente más 1,6 de la carga variable. Solamente el caso es carga último.
Y para nuestras zapaticas tendríamos nada más esos valores que están allí, ¿sí? Eso es un caso de carga, nada más evaluación estática. No tendríamos que hacer mayor cosa. Entonces aquí le decimos OK. Vamos a guardar este archivo. Este es tercera especialización. Vamos a hablar de la online. Vamos a hacer una carpeta clase online. Vamos a la fecha de hoy, 8/2/2017. Zapatas. Me puede dar dimensión 1, bueno, zapatas simples. Ok, ya guardar el elemento. Ahora, fíjense, ya tenemos esta zapata. Tiene el suelo, porque ya está incorporado. Tiene las dimensiones. Tiene la carga. Tiene el peso adicional. Ya creé las combinaciones. Ahora, hay un caso adicional que se llama el strip. Draft Design Strip. El Design Strip. Me faltaría definir un material adicional que no está aquí. Es agregar un nuevo material y voy a decirle rebar y voy a incorporar el ACTM A615 grado 60, que es el acero 4200 que nosotros usamos habitualmente. Yo le voy a decir aquí OK y OK. Ya al definir ese material voy a definir los strips. Los strips son unas bandas que van a servir para calcular los aceros de refuerzos en una franja de, vamos a decir, de losa o de su fundación, ¿sí? Entonces fíjense, este strip tiene dos capas, la capa A y la capa B. Podemos poner en cualquier capa, no hay ninguna diferencia, pero por cuestiones de orden, yo por ejemplo pongo en el A la horizontal y la B en la vertical. Ahora, ellos hablan de un espesor o un ancho inicial y un ancho final, porque imagínense que el strip es una línea que voy a hacer, bueno, que no imagínense, es una línea la que yo voy a hacer, claro, un poco más recta. Vamos a suponer que de aquí yo voy a ir pasando por aquí esta línea. Este va a ser el strip. El strip analizará de acuerdo al ancho de su influencia. Si su influencia es de 20 centímetros hacia arriba, será 20 centímetros hasta aquí y 20 centímetros hacia abajo. Entonces él calculará el acero requerido que esté metido en esa franja, ¿sí? Entonces él me va a dar valores a lo largo. Ojo, aquí no importa que sobresalga porque no va a haber losa, no va a poner nada. Pero de aquí para acá va a tomar hasta acá. Entonces hay veces que cuando usted quiera hacer que el detalle sea, vamos a decir que el cálculo sea más exacto, usted quiera meter, bueno, no es más exacto, realmente lo que usted quiera es hacer un mejor detallado del acero. Usted pudiese decir que bueno, esto va de aquí a aquí, este de aquí a aquí, y evalúa la franja. Vamos a ponerle en otro color para que se entienda. Bueno, aquí este verde oscuro. Entonces usted quiere ahora es evaluar esto. Entonces el software le dará la cuantía de acero que va a haber aquí, una cuantía de acero y una cuantía de acero. Entonces aquí usted va a poder decidir si poner entonces, por ejemplo, como es en esta dirección, es el acero requerido en esta dirección. Entonces usted dirá OK. Entonces voy a poner acero así, aquí, aquí y aquí, cada phi de 10 centímetros, por ejemplo un phi de media cada 10 centímetros, pero de aquí para acá usted los va a poner cada 20, cada 20. ¿Ve? Entonces aquí esto es un 10 y esto es un 20. ¿Ve? Entonces vamos a poder hacerlo más detallado. Eso es un detalle. Aquí yo estoy simplemente poniendo como que si lo fuese a poner más detallado. Ahora, como es una zapata bastante simple, no va a haber diferencia entre la distribución de un extremo y el otro. Entonces yo puedo llegar y decir, lo voy a tomar de 1.5 a la izquierda y 1.5 a la derecha. Esto es mucho porque ya tiene 0.75, pero vamos a ponerle 1. 1 a la izquierda que comienza a la de izquierda y pongo 1 en todos lados. Entonces cuando yo hago el strip, que ahora fíjense que es una línea que la voy a hacer en A, fíjense que es una línea que se forma como una línea manjeta.
No me importa si queda por dentro o por fuera. Lo importante es que el ancho de influencia sea mayor que el ancho de la zapata. Porque si me toca modelar o cambiar o redimensionar la zapata por cualquier razón, voy a tener que estar ajustando la dimensión del strip. Entonces hago un strip en A y hago un strip en B. ¿Ves? Para que tenga el acero en X y el acero en Y. Entonces, yo cierro esta ventana, ya no la necesito. Selecciono los strips y le voy a decir, bueno, vamos a asignar primero el de A. Y le digo asignar, corrijo en el diseño. Si yo no tengo seleccionado nada, cuando le digo diseño no me va a aparecer aquí. Yo tengo que seleccionar el strip, diseñar slab design, strip base. Entonces le voy a decir que ese strip va a usar es el acero A615 en la capa A. Y después tomo el de este, le digo diseño, slab, strip y le digo que lo tome en la capa B. Si los agarro los dos simultáneamente me los va a poner en la misma capa, va a haber un problemita ahí. Aquí yo le digo ok y entonces ya tendré toda la información cargada. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Simplemente correr el software. El software ya va a calcularlo. Vamos a ver. Lo primero que nosotros verificaríamos en una zapata sería, vamos a quitar esto, el punzonado. Verificar si el punzonado, el espesor de la zapata es suficiente. Si el espesor de la zapata es insuficiente, no vale la pena seguir. ¿Qué más va a evaluar si el espesor de la zapata no da? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? En este símbolo que está acá, que lo estoy marcando acá arriba, que parece un puntico, ese es para verificar el punzonado. Usted simplemente hace clic allí y va a aparecer un número que está acá, que es lo que conocemos como el coeficiente de demanda versus capacidad del punzonado de la zapata. Ese número tiene que ser siempre inferior a 1. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Fíjense, en este caso tiene un valor de 0,4097. Eso quiere decir que nuestra zapata está trabajando a un 40,97% de la capacidad del espesor. Entonces, en otras palabras, yo pudiese reducir ese espesor. Entonces vamos aquí, punzonado. Vamos a poner aquí 40,97. Si yo quiero hacerlo más eficiente, entonces disminuyo el espesor para que empiece a trabajar más porcentaje. Lo importante es que este sea menor que el 100%. Entonces ya el punzonado está ok, ya chequeó. Ok. Ahora, vamos a ver el otro punto. Después que usted verifica, ok, la zapata no se rompe. Ahora vamos a ver si el terreno la soporta. Entonces nosotros tendríamos que ver acá, en esta opción, que les voy a indicar acá, esta que parece un triangulito. Allí hacemos clic y vamos a ver es la presión del suelo, soil pressure. Ahora, ¿en qué combinaciones vamos a ver la presión del suelo? Puede haberlo, las normas nos dicen que vamos a ver la presión del suelo fundamentado en las combinaciones de servicio. Eso es lo que dice las normas, que mire, usted debe ver que el suelo no se rompa bajo condiciones de servicio. Entonces vamos a ver las combinaciones y yo digo, bueno, voy a escoger el combo de servicio más grande, que sería este, y le digo aplicar. Entonces, ¿qué pasa? El software en algunos casos puede decirle que me muestre sin la deformada, porque esta es la deformada exagera. En este caso, bueno, sin deformada o deformada. Entonces me voy a venir a hacer clic. Ahora fíjense que tengo las unidades en kilogramos fuerza metro. Eso es porque él está viendo este valor como una carga, y entonces yo debo cambiar la unidad. Y en estos casos por lo general yo pongo todo en kilogramos fuerza centímetro. Ya puse la carga. Y entonces aquí vamos a poner esto más pequeño. Vamos a ponerle 3 decimales y 3 decimales. Entonces ahora fíjense que yo tengo ya valores allí. ¿Ve? Y ya puedo, por ejemplo, decir que aquí
tengo menos 1,283 kilos por centímetro cuadrado. ¿Ve? Entonces este valor de menos 1,283 es un valor que está inferior al coadmisible. Eso quiere decir que menos 1,283, primero el menos es que es hacia abajo, no se está traccionando la zapata. Quiere decir que tendría yo una profundidad de fundación aceptable. Menos 1,283 está un buen esfuerzo en ese punto. Vamos a ver cómo se va yendo al centro, que es donde tenemos más carga. Menos 1,616 y vamos a ver cómo estamos en el otro extremo. Menos 1,859. Entonces fíjense, menos 1,859, menos 283. Entonces mientras los valores que están acá dentro de la zapata sean inferiores al coadmisible, vamos a obtener mejores resultados. El resultado es óptimo. En este caso, la dimensión de la zapata está correcta. Menos 1,859 es menor a 2 centímetros, kilos por centímetro cuadrado. Entonces la zapata estaría bien. Y lo siguiente, ojo, en este caso ya chequeé. Vamos a ver aquí, pondremos aquí esfuerzo. Era 1,86, vamos a poner 1,86, esfuerzo del suelo es 1,86 kilos por centímetro cuadrado. Entonces estaría ok. Ya vamos a ver en el caso de que no dé, y vamos a ver qué es lo que tendremos que hacer. Ahora, después que usted dice, ok, no se rompe, el suelo la soporta, ahora usted tiene que ver que no se asiente lo suficiente. Son tres aspectos: ruptura, resistencia del suelo y asentamiento de la zapata. Entonces esa zapata, el asentamiento lo vemos donde está este triangulito, un triángulo allí, le damos clic sobre él, y los asentamientos también se verifican por cargas de servicio. Eso nosotros podemos decir combinación. El caso de carga más grande es este. Vamos a aplicar y volvemos a la misma temática, acercarnos acá, verifiquen que los números sean negativos. Mira, menos 3,21, eso quiere decir que estamos bajando, y el asentamiento grande es menos 0,465, menos 404. Esto que está acá, miren, menos 0,465, ¿qué quiere decir? Bueno, que esto es una zapata que está ok también, porque el asentamiento máximo es de 2,54 centímetros, o sea, la pulgada. Aquí tenemos menos 0,46, o sea, no tenemos ni un centímetro de asentamiento. Entonces estaríamos ok. Entonces usted dice aquí asentamiento menos 0,46, menor centímetros, menor que una pulgada, ok. Entonces nuestra zapata estaría perfecta para las cargas que tenemos. Si nosotros tenemos cargas, ya veremos, vamos a ver el acero. Para ver el acero, el refuerzo de acero, nosotros tenemos que hacer clic sobre este elemento que está acá, que es el diseño de la losa. Cuando yo le digo diseño de la losa, yo le digo clic sobre él. Déjame aquí moverle un poquito el dibujo para que no se salga de acá. Diseño de la losa, y vengo acá. Si se puede chequear traslación y rotación de la zapata, sí. En este caso, como yo no estaba poniendo que considerara solamente el asentamiento, fíjense acá, combinación, este es la deformada. En este caso solamente se va a deformar hacia abajo, porque no tengo fuerzas laterales. Si hay algún tipo de volcamiento o de movimiento, él se va a permitir ver. Esto que está acá, deformada aquí. ¿Sí? Ahora, cuando yo quiero chequeo las consideraciones de carga, de presión del suelo, yo le puedo decir que me muestre la deformación y le digo aplicar. Entonces fíjense que aquí, claro, pasa que esta es una zapata que no tiene componentes, momentos que se están estabilizando, entonces no muestra cómo se mueve. Pero en una fundación que después más adelante vamos a ver que es todo, vamos a traer del ETAPS del edificio completo para acá, van a poder ver que hay una traslación. ¿Sí?
Pasa que es el tipo de zapata. Ahora, repito, para el diseño, hago clic en este botón, se activará esta ventana y dice, el diseño va a ser basado en los strips. Puede ser basado en elementos finitos, pero los strips ya usted los colocó y son mucho más fáciles. Le puedo decir, impon el refuerzo mínimo y le digo aplicar. Cuando le digo aplicar, va a mostrar, claro, está mostrando la capa A solamente. Si yo le marco la capa A, solamente voy a ver el acero de refuerzo que va a haber en la dirección de A. Si yo marco en la B, tendremos A y B simultáneamente. En este caso solamente es la A. Ahora fíjense que aquí me dice, el refuerzo es solamente, se está mostrando la intensidad de área por unidad de ancho. Eso quiere decir que fíjense esto. En este caso son aquí 0,0382 centímetros cuadrados por centímetro. Puedo hacer un ajuste acá y decir que sea centímetros cuadrados por metro. Y voy a ponerle 3 unidades, un número más pequeño. Entonces ahora cuando yo vengo me dice, mira, ahí tienes que poner 3,439 centímetros cuadrados de acero por metro distribuido, o sea, eso es en cada metro de zapata. Como mi zapata es de 1.5 metros de ancho, yo tengo que agarrar 3.439 por 1,5 y la zapata en la dirección X requeriría colocar 5,1585, o sea 5,16 centímetros cuadrados de acero. Entonces usted dirá ahí, lo divido entre barras de media o de número 4, divido entre 1.27 y diría que son 4,06, o sea aproximadamente 5 cabillas. El problema de las 5 cabillas es que no da la distribución completa, porque te dice que a 1.5 metros, que es el ancho, le restamos el recubrimiento de lado y lado, que sería 0.15 centímetros, de 7.5 y 7.5, nos va quedando 1.35. Y si ese 1.35 lo dividimos solamente entre 5 cabillas, me va a dar separaciones de 0.27. Bueno, si pudieses ponerla. Entonces estaríamos hablando de que en esta dirección habría 5 cabillas de media, 5 fi de media cada 0,27 metros. ¿Ve? Si yo le muestro, le pongo la de B, me van a aplicar, ahora también me va a salir la de B, la vertical, y es prácticamente los mismos valores. ¿Ve? Es cuestión que yo evalúe aquí. Aquí me dice 6, centímetros cuadrados en la parte baja, y aquí en la parte baja, ve que aquí está pidiendo acero superior y acero inferior. Me pide acero, en la parte superior es 4, y tanto, y en la parte inferior son 6. Entonces tengo que reajustar este número. Entonces vamos a ver aquí, haría el zapato, el detalle de la zapata sería algo como esto, aquí, aquí, aquí y aquí. Debe estar aquí. Entonces me está pidiendo acero de refuerzo, 5 cabillas de media en esta dirección. Entonces son 5 fi de media en la parte superior, y después me está pidiendo en la parte inferior, vamos a ver cuánto es, 6,556, 6,5 entre 1,27 son 5.1, son 6 cabillas. Recuerden que siempre es eso más una. Entonces aquí pondría yo 6 cabillas en la parte inferior. 6 cabillas. Entonces me dirán algunos, bueno Manuel, pero en una triste zapata hay acero superior y acero inferior. Pues tristemente sí, porque estoy considerando el peso de la tierra. Una opción que puede hacerse es que uno construya la zapata y para quitarse este acero superior que está aquí, que no lo necesita, fíjense que aquí hay una franja que no lo necesita, pudiésemos estar haciendo el refuerzo así. Mandar a picar el refuerzo así y ya ahorraríamos acero. Aquí le daríamos una altura
Si estos son 35, estos fácilmente pudiesen ser unos 25. No, corrijo, unos 20. Y aquí de aquí le mete lo suficiente como para que llegue aquí el acero requerido. Uno puede poner aquí y manda a hacer una sola pieza de acero. Ahora, el software no solamente da esto por cantidad y te tengas que sacar la cuenta, sino también te dice cuánto es por el área total. Entonces fíjense que aquí viene y dice 7,429. Aquí los 6 y tanto. O también le puedo decir de acuerdo al número de barras. Yo quiero saber cuántas barras, número 12, que aproximadamente la barra de media, tanto arriba como abajo hay. Entonces fíjense que yo ahora cuando me pongo acá, abajo me dice 8, arriba aquí me dice 6, ¿ves? Que es el número que yo calculé ahorita más o menos aproximadamente. 8, 6 arriba, pero claro, yo me voy por acá y aquí era la cosa. Ahora, ¿qué pasa? Yo puedo imponer una distribución. Yo le puedo decir, mira, no me importa nada de esto, sino que yo voy a poner un refuerzo distribuido donde yo voy a especificar el área. Yo voy a poder poner la barra, por ejemplo, de 1,27 separada a 1,2 centímetros. No, vamos a empezar por el tamaño más grande, que sería 30 centímetros y 30 centímetros. Y le digo aplicar. Mientras haya una franja roja aquí, a pesar que, mire, fíjense, apliqué, le di clic aquí y sigue apareciendo una franja roja. Eso quiere decir que esta distribución que yo estoy poniendo de 30 centímetros es muy grande porque todavía le falta 0. Entonces vamos a hacerla a 25 y le digo aplicar. Todavía le falta, ¿ven? Entonces hagámosla a punto 20. Le digo aplicar. Ya hay una que está lista allí. 20 centímetros. Vamos a ponerla a 15. Y ya desapareció. ¿Ves? Vamos a ponerla a 17 para ver si podemos poner. Y si con 17 bastaría. Sí, con 17 bastaría. Pero para no poner esos números extraños, ponemos 15. En mi caso particular me gusta hacerlo así. 15. Entonces aquí estaríamos poniendo una barra de media cada 15 centímetros en esta dirección. Podemos chequear la parte B. Fíjense que en la parte B también ya es suficiente estos 15. Si le ponemos de 20, hay veces que coincide para una dirección y para la otra no. Pero fíjense, en este caso, vamos a ver aquí, todavía le falta. Dice que falla porque falta un poquitico nada más. Es más, yo creo que la ponemos a cada 18, que también es un número que es bastante común. Y ya sería suficiente. ¿Ven? Esto es la forma en la que nosotros podemos evaluar la zapata. 1. Verificar el punzonado, que es la parte de análisis. La parte de análisis es verificar el punzonado, está bien. 2. Verificar la capacidad del suelo, es menor a la admisible, está bien, ok, seguimos. Si viene la capacidad y no chequea el asentamiento, no seguimos, son 3 alcabalas. Si usted hace el primer elemento y no chequea el punzonado, ¿qué es lo que tiene que atacar? Directamente el espesor de la losa. Entonces usted se vendría, sale del programa, lo desbloquea y comienza a cambiar el espesor de la losa. ¿Cómo cambiamos el espesor de la losa? Simplemente donde estamos definiéndolo. Desbloqueo, acá definir slab, el espesor de la losa de 35, vamos a disminuirlo a 30. Le pongo 30 y él ya automáticamente ya lo diseñó aquí abajo. Listo. Ah, no fue el espesor, fue que no te dio la forma de la zapata, porque el suelo te es muy grande. Bueno, entonces le podemos dar clic, él formará un recuadro en toda el área, o si usted se acerca bastante al pedacito, usted podrá hacer un ladito nada más. Y de esta manera es que podemos hacer el pedestal. Si yo me acerco y le doy clic y fíjense que solamente seleccionó un borde, un edge aquí, yo le puedo decir editar, expandir el área. ¿Cuánto? Unos 15 centímetros.
y entonces se expanderá. Y entonces fíjense cómo ahora el pedestal es asimétrico. ¿Eh? Esas son cuestiones que podemos hacer en el caso de que el pedestal sea. Pero si yo llego y selecciono la losa, fíjense que ahora selecciono los 4 bordes. Entonces yo le voy a decir editar y que expanda en los 4 bordes. Vamos a suponer que vamos a ponerle unos 12.5 centímetros para que expanda en todos lados. La losa sea ahora en vez de 1.50 es 1.75. Le digo ok y ahora hice la zapata más grande. Entonces fíjense, esto es importante que se sepa porque ustedes van a ver cuál es lo que va a atacar de acuerdo al resultado. Y volvemos a correr. Recordemos que era más o menos un 40% de punzonado. Punzonado ahora es 0.52. Claro, le hice el espesor mucho más chiquito. La capacidad se va a ver disminuida. Entonces tenemos 0.52, 52% de capacidad. Ok, yo pudiese dejar mi zapata de 30 centímetros, que es un valor bastante razonable, que nos va a permitir meter unos buenos recubrimientos y que a la vez también nos va a permitir hacer los doble del acero de refuerzo. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a ver el terreno. Antes era, ahora fíjense que los valores son 1,3, aquí era 1,8, ahora es 1 menos 1,3. Como la hice crecer, tiene más carga, vamos a decir, más capacidad de terreno, de distribuir la carga sobre la zapata. Ya la carga que estaba cuando yo agrandé la zapata, él también agrandó su peso propio. Bueno, ya chequeó el punzonado, ya chequeó el asentamiento, el esfuerzo. Ahora veamos el asentamiento por una combinación. Yo a veces chequeo las combinaciones por las cargas últimas. Nadie me dice que no lo puedo hacer. Entonces yo digo, bueno, fíjate que 0,48 menos 0,48 menos 0,35. Chequea. Por el caso de fuerza última. Recuerden, las normas me exigen que sean las de servicio, pero yo puedo conseguir la carga que a mí me dé la gana. Si es mayor a la que me están imponiendo la norma, mejor. Si no falla con el caso último, mucho menos va a fallar por la carga de servicio. Eso es algo que tenemos que tener bastante claro. Y ahora viene la parte de diseño. Yo vuelvo a diseñar y veamos si esto, vamos a poner esto aquí, le quedarán franjas rojas cuando yo vaya a hacer la distribución de acero. Vamos a aplicar y no. Es suficiente. Entonces fíjense, de esa manera nosotros podemos solventar un problema de una zapata simple, de cualquier caso, de cualquier estructura. Podemos estar viendo de una estructura, sacar un dato particular o hacer una evaluación. Yo en mi caso particular lo pudiese haber usado en una evaluación. Calculo la altura del edificio, saco mis casos de carga y puedo estar asegurando más o menos el tamaño de la zapata. Eso para una revisión rápida. En caso de unas casitas simples, por eso a veces que uno está trabajando proyectos pequeños, no necesita hacer todo un diseño de sistema de fundaciones, sino le pone la misma fundación a todo. Que agarra los casos últimos y para eso recuerden que cuando nosotros hacíamos el ETAPS, yo les decía que creáramos un combo envolvente de diseño, donde íbamos a meter las máximas acciones de carga para todas las fundaciones o para todas las planchas base. Entonces eso yo puedo diseñar una zapata que va a cumplir para todo el sistema. Que puede ser que sea costoso, sí, pero fíjense que el inicial el zapata era de 1.5 por 1.5. Eso es algo que yo después puedo optimizar mucho más pequeño. Aquí ¿cómo hacemos con el sismo? Bueno, en este caso es una verificación estática. Si tú quieres incorporar el sismo, por ejemplo, podemos definir casos de carga, global patterns. Bueno, aquí tendremos que desbloquear para poder incluir el caso sísmico. Define global patterns. Tendrías que definir un caso de carga de sismo estático. O sea, tendría que haber una aplicación. Fíjense que aquí están el quake. Caso de carga, tendrías que aplicar un análisis estático equivalente. Y traerte la carga para acá. O también pudiese, fíjense que aquí no vas a poder tener el espectro, porque este software no trae el espectro. Para tú generar una combinación espectral, ya tienes que traerte lo de ETAPS. Y eso, el diseño por sismo es lo mismo, pero ya viene con esas cargas importadas de ETAPS. Así que cuando vayamos a hacer el análisis del sismo, se supondrá que nosotros vamos a calcular la edificación y después la vamos a traer al SAFE, que eso es algo que les voy a explicar mucho más adelante, cómo es ese proceso de exportación e importación de la edificación.
y algunos tips que son buenos para nosotros poder trabajar eso allí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Entonces, si no tenemos ninguna otra pregunta, podemos dar por terminada la clase el día de hoy. Hasta luego, que descanse.